Bienvenido a nuestro viaje a través del tiempo, y la historia mientras profundizamos en la fascinante vida de John Jacob Astor IV, conocido por ser el hombre más rico a bordo del condenado RMS Titanic. Su historia es de generosa riqueza, mente visionaria y sirve como una ventana cautivadora a la edad dorada de América. John Jacob nació en Nueva York el 13 de julio de 1864, era el menor de 5 hermanos, y el único hijo varón de William Backus Astor, Jr., criador de caballos de carreras, coleccionista y empresario y de la socialité Caroline Webster Linas Chermeron. Apodado con el sobrenombre de Jack As, este empresario estadounidense, promotor inmobiliario, novelista, inversor, inventor y teniente coronel durante la Guerra Hispanoamericana era el hombre más rico del mundo. Su bisabuelo, John Jacob Astor I, fue un alemán comerciante de pieles, que se convirtió en uno de los primeros millonarios de los Estados Unidos, pues en el momento de su muerte en 1848 dejó a su familia una fortuna de $20 millones, lo que hoy equivaldría a 120.000 millones de euros. Esta fortuna permitió a John estudiar en la mejor escuela del país, la prestigiosa St. Paul's School en Concord, New Hampshire, y acudir a Harvard. Una formación que no solo le permitió gestionar con acierto la fortuna familiar, sino que también lo convirtió en escritor de una novela de ciencia ficción, Un viaje a otros mundos, escrita en 1894, una novela de ciencia ficción sobre la vida en el año 2000 en los planetas Saturno y Júpiter. También patentó varios inventos, incluido un freno de bicicleta en 1898, un desintegrador vibratorio utilizado para producir gas a partir de la turba de musgo y un mejorador para neumáticos de carretera, y ayudó a desarrollar un motor de turbina. Astor heredó el talento para los negocios de su bisabuelo e hizo millones en bienes inmuebles. En 1897, invirtió parte de sus ganancias en la construcción del Hotel Astoria, el hotel más lujoso del mundo, en la ciudad de Nueva York. El complejo se hizo conocido como el Waldorf Astoria. Su fascinación más duradera fue la aviación. Astor fue uno de los primeros estadounidenses en poseer un vehículo de motor y un avión. Verdadero pionero, imaginó un futuro en el que las ciudades estuvieran conectadas por aire e incluso propuso construir una enorme terminal aérea internacional en el lado oeste de la ciudad de Nueva York, una visión muy adelantada a su tiempo. En 1891, Astor se casó con la socialité Ava Lowell-Willing. La pareja tuvo dos hijos, William Vincent, nacido en 1891, y Ava Alice, nacida en 1902, y en 1909 se divorciaron. El divorcio supuso un gran escándalo pues Jack planeaba volver a casarse casi de inmediato, con una mujer mucho más joven que él, la socialité de 18 años Madeleine Talmadge Force, quien era incluso 2 años menor que su hijo Vincent. La pareja se casó en el salón de baile de la casa de la familia de su madre en Newport, Rhode Island. Con el objetivo de alejarse de la polémica, los recién casados decidieron poner tierra de por medio, y se embarcaron en una luna de miel por Egipto y Europa para dar tiempo a que las críticas se calmaran. Meses después, Madeleine se quedó embarazada y pidió a John regresar a casa para dar a luz en los Estados Unidos. Fue en ese momento cuando compraron sus pasajes para el lujoso Titanic. Como los pasajeros más ricos del barco, tenían alojamiento de primera clase. Con los Astor viajaban el ayudante de cámara de Jack, Victor Robbins, la doncella de Madeleine, Rosalie Bidois, su enfermera Caroline Endres y la mascota de la pareja, una perita llamada Kitty. Se instalaron en su camarote de lujo cuyo precio ascendía a casi 4.500 euros, y allí era donde se encontraban cuando el transatlántico chocó contra el iceberg. Jack salió a investigar lo que había sucedido. Acto seguido, regresó a la habitación diciéndole a su esposa que el daño no era grave. Mientras los botes salvavidas de primera clase empezaban a desplegarse, Astor permaneció imperturbable e incluso se trasladó junto a su mujer al gimnasio del barco ya que pensaba que era mucho más seguro permanecer en el barco que montarse en una barca. Finalmente fueron evacuados y Madeleine, su doncella y su enfermera fueron cargadas en el bote salvavidas. Astor pidió acompañar a su esposa embarazada, pero, por supuesto, no se permitió a ningún hombre abandonar el barco hasta que todas las mujeres y los niños hubieran sido evacuados. El multimillonario de 47 años, junto a su perra Kitty, vio como el bote salvavidas se alejaba en el océano, sin poder hacer nada. John Jacob Astor IV nunca pudo escapar. Fue visto por última vez fumando un cigarrillo, en cubierta, tras despedirse de su esposa diciendo, «Adiós, querida. Te veo más tarde». De los 1.517 pasajeros que murieron en el hundimiento del Titanic, tan solo pudieron recuperar 333 cuerpos. Jack Astor estaba entre ellos. Fue encontrado el 22 de abril, y fue identificado gracias a las iniciales con monograma en su chaqueta. En uno de sus bolsillos también se encontró un carísimo reloj de oro, que su hijo Vincent usaría toda la vida. Los restos de John Jacob Astor fueron enterrados en el mausoleo Astor en el cementerio Trinity en Manhattan, Nueva York, el 1 de mayo de 1912.
En cuanto a su esposa Madeleine, heredó un fondo de $5 millones, tuvo a su hijo John Jacob Astor B. el 14 de agosto de 1912, y vivió en una mansión de Newport, pudiendo disfrutar de estas propiedades siempre y cuando no se casara de nuevo. Sin embargo, renunció a la renta y bienes de los Astor en 1916 para casarse con William K. Dick, cuyo matrimonio duró hasta 1933. Luego volvió a casarse con un empresario italiano llamado Enzo Firemonti, cuyo enlace duró hasta 1938. Madeleine Talmage murió en 1940 en Nueva York a los también 47 años de edad. Ha pasado un siglo desde aquella fatídica noche, un siglo marcado por auges y depresiones, por guerras y paz. El legado de Astor, sin embargo, sigue siendo inmortal. Inmortal a través del intercambio y crítica de opiniones, inmortal a través de la literatura y las artes, a través de los avances y retrocesos de la sociedad. Todavía recordamos sus ideas visionarias, algunas de las cuales surgieron y otras aún permanecen en un futuro lejano, esperando ser realizadas. Su insaciable sed de conocimiento estableció puntos de referencia que inspiran a muchos en el siglo XXI a mirar más allá del horizonte. De hecho, John Jacob Astor IV era un hombre digno de admiración. Nacido en privilegio, no desperdició su herencia en extravagantes indulgencias. En cambio, utilizó su riqueza para alimentar su curiosidad, superando los límites del conocimiento y el estándar social. Aunque su vida se vio truncada por el destino, las reverberaciones de la influencia de Astor continúan definiendo la era moderna. Sigue siendo, incluso en la muerte, un brillante ejemplo del profundo impacto que un individuo puede tener en el mundo cuando está dotado de brillantez innata, curiosidad y, por supuesto, riqueza. La popularidad de Astor llevó a la creación de muchos relatos exagerados e infundados sobre sus acciones durante el hundimiento del Titanic. Una historia dice que abrió la perrera del barco y liberó a los perros, incluida su querida Airedale, Kitty. En otra, colocó un sombrero de mujer sobre un niño para asegurarse de que el pequeño pudiera subir a un bote salvavidas. Otra leyenda dice que después de que el barco chocó contra el iceberg, bromeó: "Pedí hielo, pero esto es ridículo". Estas historias aparecieron en periódicos, revistas e incluso libros sobre el hundimiento. En realidad, ninguna de las afirmaciones sobre las acciones de Astor se justificaron, ya que nadie que lo reconoció sobrevivió más que las mujeres que abordaron botes salvavidas desde el principio. Wade escribió que la broma del hielo es casi seguramente apócrifa, ya que Astor no era conocido por hacer bromas, y que la historia sobre el sombrero, como muchas otras historias de sobrevivientes publicadas poco después del hundimiento, pudo haber sido directamente inventada por el reportero. Otra leyenda es que Astor fuera aplastado por la caída de una de las chimeneas del barco. Esta leyenda tampoco era cierta. La naturaleza transitoria de la vida, destacada por el viaje condenado al fracaso del Titanic, da una resonancia más profunda a la vida de Astor. Es un claro recordatorio para todos nosotros, vivir nuestras vidas plenamente y aprovechar al máximo lo que tenemos. Quizás, en este contexto, la riqueza pueda ser un instrumento de bien, un medio para impulsar al mundo hacia adelante. Al concluir nuestra exploración de la vida de Astor, queda claro que el profundo impacto que tuvo en la sociedad no fue únicamente resultado de su riqueza. Más bien, fueron su persistente impulso por el conocimiento, su mente siempre curiosa y la sinceridad con la que persiguió sus intereses lo que personifica su legado. Mientras las berlinas de primera clase del Titanic resuenan con melodías del pasado, y cuentos de vidas perdidas hace mucho tiempo, el legado y el espíritu de John Jacob Astor IV, el pasajero más rico a bordo del Titanic, continúan inspirándonos, atrayéndonos. Aunque John Jacob Astor IV reside en la historia, es innegable que su vida y sus ideales están omnipresentes en el mundo actual. Su curiosidad, su resiliencia y su inclinación por desafiar las normas siguen siendo el faro tanto para innovadores como para filósofos, científicos y soñadores. Las melodías que llenaron el aire del desafortunado Titanic susurran historias sobre el opulento pasado de Astor, su prometedor presente y su futuro potencial. Si bien estas melodías pueden haberse desvanecido con el tiempo, la rica sinfonía de recuerdos e inspiración que evocan resonará para siempre en los pasillos de la historia. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.